La Revolución Mexicana, uno de los movimientos sociales más agitados de la historia universal, compuesto a su vez de distintas fuerzas que lucharon juntas o por separado, tenía ahora la responsabilidad de construir un proyecto de nación. En 1914, Venustiano Carranza, en su calidad de primer jefe del ejército constitucionalista, convocó a los principales líderes revolucionarios a una convención conocida como la Convención de Aguascalientes, cuyo principal objetivo, además de conciliar fuerzas antagónicas, era construir los cimientos de un nuevo orden jurídico que cumpliera con las principales demandas del movimiento revolucionario. A la convención asistieron, entre otros, Francisco Villa, Emiliano Zapata y el propio Carranza. La Revolución Mexicana ha sido estudiada en una perspectiva, digamos, oficial, como un movimiento unidireccional, simplista, unificado. Y creo que los documentos que ahora estamos revisando, prácticamente las nuevas generaciones, nos revelan que hubo varios movimientos revolucionarios, podría decirse incluso varias revoluciones que confluyen en Querétaro en la expedición de la Carta Magna. La ciudad de Querétaro fue decidida como sede del Congreso Constituyente y capital de la República, por cierto, desde el 2 de febrero de 1916, por su situación geográfica, unión de caminos, sí, pero también por su capacidad económica, por su desarrollo histórico y por su posibilidad de albergar tanto a las fuerzas revolucionarias, pero sobre todo un hospedaje digno a todos y cada uno de los diputados. Aunque esta reunión no logró poner de acuerdo a todos los líderes, ni fue posible uniformar a todas las convicciones, sentó las bases para la creación de un clima político que permitiera comenzar a pacificar el país lo suficiente como para que el 14 de septiembre de 1916, Venustiano Carranza publicara una convocatoria llamando a la formación de un Congreso Constituyente, cuya tarea encomendada sería la de actualizar la Carta Magna de 1857, evitando a su vez la aparición de una dictadura. Todo el movimiento que se registró en torno al constituyente estuvo precedido por un intenso ajetreo y una gran movilización, porque Carranza convirtió Querétaro en capital de la República, empezando el año de 1916, en febrero, y se quedó aquí en Querétaro Carranza con entradas y salidas indistintas a lo largo del año, pues prácticamente todo 1916. Esto hizo que Querétaro tuviera un gran movimiento de tropas, de ejércitos, de periodistas, de diplomáticos, y cuando se convoca al constituyente, Querétaro se convierte literalmente pues, en la capital política de México. De esta manera, cada estado del país contaría con un diputado titular y un suplente por cada 70,000 habitantes, exigiéndose además de los requisitos oficiales no haber luchado contra la causa constitucionalista. Don Venustiano Carranza expidió convocatoria el 14 de septiembre de 1916. Había que elegir un diputado constituyente por cada 70,000 habitantes, que representarían a las entidades, a los estados y a los territorios. Por cada fracción de 70,000 se acumulan los representantes, de tal manera que la nación, diría yo, se sintetiza formidablemente en aquellos 219 diputados constituyentes que efectivamente, pues dentro de su vertiente ideológica,
traían consigo también la representación del conjunto de la nación mexicana. Es decir, sí había vertientes ideológicas y de pensamiento, pero subrayadamente traían la representación también pues, de las distintas composiciones del territorio nacional. Finalmente, el Congreso Constituyente quedó conformado por 116 profesionistas, 66 militares y 33 delegados de oficios diversos. Al Congreso Constituyente llegaron diputados electos de prácticamente todo el país. Es interesante cómo, a pesar de que el país vivía un contexto de guerra civil, una revolución, prácticamente todos los estados realizaron procesos para elegir a sus representantes. El Congreso Constituyente fue inaugurado el 1 de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide de Querétaro por Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo. La mesa directiva fue presidida por Luis Manuel Rojas. Como vicepresidentes se desempeñaron Cándido Aguilar y Salvador González Torres. Y como secretarios fungieron Fernando Lizardi, Ernesto Mea de Fierro, José María Truchuelo y Antonio Ancona. Venustiano Carranza vino a Querétaro antes del Constituyente, varias ocasiones. A su paso hacia el interior, llegaba a la ciudad. Y la llegada de una figura señera de la política nacional, como lo había sido antes el general Porfirio Díaz, en su única visita que hizo a Querétaro durante su régimen, despertaba la inquietud, por un lado, despertaba la curiosidad del pueblo en la ciudad y se arremolinaban para ver a un líder de la sociedad. Carranza presentó el dictamen de 132 artículos y 9 transitorios. Sin embargo, al interior del Congreso, las diferentes voces darían lugar a una constitución que difería bastante de lo que en su momento planteó el primer proyecto y que, sin embargo, estaba destinada a ser una de las constituciones más progresistas y de más definido corte social del mundo occidental. Hablemos, por ejemplo, del proyecto Carranza. Cuando inician ya los debates del constituyente, don Venustiano presenta un proyecto de ley que se dice fue maquillar la Constitución de 1857 y buscaba con eso darle fuerza a lo que se había logrado. Sin embargo, uno de los grupos, los más allegados al general Álvaro Obregón, vieron que no era suficiente y desecharon por tierra totalmente el proyecto de Carranza. Al principio él como que no estuvo muy de acuerdo, pero al ver cómo se desarrollaban y ir conociendo de qué manera plasmaban todas las ideas en cada uno de los artículos, fue que vio con buenos ojos lo que estaba sucediendo. En solamente 2 meses, es decir, del 1 de diciembre de 1916 al 5 de febrero de 1917, fueron realizadas 67 sesiones con 179 votaciones resueltas, 117 por unanimidad y 62 por mayoría. El Congreso Constituyente de Querétaro no fue nunca un conglomerado de ideas afines. Más bien, fue un conjunto de fuerzas de procedencia e ideologías diversas. Sin embargo, lograron actuar de tal manera que pronto el sueño constitucionalista estuvo plasmado en toda su plenitud. En el Congreso actuaron distintas facciones cuyas personalidades se basaban no en los intereses encontrados, sino en la intensidad de estos y la manera de llevarlos a cabo. De esta forma, los principales grupos fueron los renovadores, los moderados, los equilibristas y los jacobinos. Los constituyentes llegan con grandes expectativas para hacer de México un país que hiciera justicia a los sectores que habían hecho la revolución, a los obreros y a los campesinos. El constituyente se caracterizó por grandes debates, se conformaron 2 grupos, todos sabemos que había 2 grandes grupos,
Yo añadiría un tercero. Está el ala moderada, los renovadores, los llamados renovadores, que representaban como la beta más clásica del liberalismo decimonónico, un poco como el liberalismo federalista de Estados Unidos, y la beta jacobina, radical, combativa, aguerrida, que retomaba mucho del pensamiento filosófico de la Revolución Francesa. Su nombre viene precisamente de Juan Jacobo Rousseau, y un tercer grupo que les llamaban los silenciosos, que si bien no se identificaba con ninguno de los dos bandos, sí marcaban en ocasiones la diferencia en el resultado de las votaciones al inclinarse por uno o por otro lado. El constituyente mismo es un producto de síntesis de los antecedentes ideológicos, de los precursores que con planteamientos políticos en la prensa, con libros, en los planes revolucionarios, dejaron lo que constituyen las demandas sociales más sentidas de la población. Ideas propias, ideas locales, ideas regionales, definitivamente no existen. Los diputados constituyentes de Querétaro, en especial el licenciado José María Truchuelo, es un liberal con ideas un tanto radicales, como se expresa en los discursos que pronunció en el constituyente, pero finalmente él apelaba, por ejemplo, a respaldar el proyecto del primer jefe. El bloque renovador apoyaba de manera absoluta las posturas de Carranza, debido a que sus integrantes estaban influidos de manera profunda por las ideas de la Ilustración. Intentaron de forma aguda que ninguno de los postulados del primer jefe fuera modificado o cambiado en su sentido. Su mayor interés estaba puesto en la continuidad de la tradición republicana y el fortalecimiento de la figura presidencial como contraparte de la militarización. A este bloque pertenecieron personajes como Alfonso Cravioto, Rafael Curiel, Juan N. Frías. Las bases de convocatoria excluían prácticamente al resto de las facciones en pugna. Los tres diputados de Querétaro, Juan N. Frías, Truchuelo y Perusquía, defienden sus credenciales, manifestando que habían estado afiliados al carrancismo desde sus orígenes. A Frías se le achacó haber pertenecido a la convención, lo mismo que Truchuelo, que incluso durante unos días aceptó un cargo de un gobernador de esta facción. Al final, todos ellos manifestaron y acreditaron ante el Congreso su filiación constitucionalista y sus credenciales fueron aprobadas sin mayor problema. Por su parte, los moderados de origen maderista y antirreeleccionista también admiraban de forma respetuosa a Venustiano Carranza, de postura enérgica y federalista. Sin embargo, apoyaban la centralización y la infalibilidad del presidente. En este grupo se encontraban, entre otros, Joaquín Aguirre Berlanga, Antonio de la Barrera, Amador Lozano y Plutarco González. Los equilibristas o independientes fueron un grupo de diversas personalidades sin filiación política o ideología definida, que en las votaciones podían fluctuar de un extremo a otro, obedeciendo solamente a su sentido de responsabilidad. Aunque los equilibristas tomados en su conjunto fueron quienes menos oradores tuvieron al frente, se erigieron como la fuerza decisiva en todos los debates que se tornaron difíciles de resolver. Entre ellos estuvieron Ignacio Roel, Fernando Pereira, Antonio Madrazo y Fidel Jiménez. Creo que fue muy importante esta aportación de los equilibristas porque al aproximar las distintas vertientes superan el proyecto de reformas a la de 57 propuesto por don Venustiano Carranza y son contribuciones fundamentales para una nueva constitución, para la definición del Estado social de derecho, sin rupturas, sin desprendimientos. Y creo que ellos formaron parte muy importante, valga la redundancia, de este nuevo asomo del constitucionalismo mexicano. Los jacobinos, también llamados radicales, eran los más distantes a las posturas expresadas por Carranza. Eran demócratas decididos que proponían la descentralización para equilibrar la importancia de la periferia con respecto al centro. Bien, recordemos que Venustiano Carranza elabora, bueno, no él, pero su grupo
elabora una propuesta de reforma a la Constitución de 1857, que es la que se propone como documento de base para empezar a discutirla. Era una propuesta muy moderada, básicamente actualizó la Constitución de 1857, pero la mayoría de los diputados que pertenecían a la fracción comandada por Álvaro Obregón, que eran estos diputados jacobinos, comecuras, no estuvieron de acuerdo con esta iniciativa presentada por Carranza y prácticamente reelaboraron la propuesta. Pese a ser un ala independiente por principio al primer jefe del ejército constitucionalista, la primera comisión de Constitución, la más importante de las comisiones, quedó completamente integrada por jacobinos, como Francisco J. Mójica, Luis G. Monzón, Alberto Román, Enrique Colunga y Enrique Recio. Dentro de este mosaico ideológico, la primera discusión que caldeó los ánimos no tardaría mucho en llegar, y fue precisamente por el nombre que debía dársele al texto constitucional. José María Truchuelo, diputado moderado, propuso la sustitución del nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el de Constitución Política de la República Federal Mexicana. Había dos expresiones o dos vertientes. Una que planteó Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y otra vertiente que hablaba de Constitución Política de la República Federal Mexicana. La concepción de República Federal Mexicana, en la percepción de los constituyentes, parecía que tenía tendencia centralizadora y un tanto conservadora, en tanto que la vertiente de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reivindicaba el principio de soberanía para hacerlo en dos vertientes: la soberanía que se ejerce a través de la Federación y la que se ejerce a través de los estados, como lo comentamos, y un respeto y un reconocimiento a los estados integrantes de la Federación. Lo relevante de este debate, en el que ganó el primer nombre propuesto, fue que dio inicio a la pugna entre quienes proponían el centralismo como forma de gobierno y los que defendían la libertad interna de los estados. Lo mismo ocurriría más tarde con lo referente al artículo 18 y el régimen penitenciario, ya que mientras los moderados afirmaban que con la centralización los estados no perdían derechos sobre sus jurisdicciones, los jacobinos aseguraban que cada estado, en su calidad soberana, tenían el derecho a legislar por sí mismos su sistema de castigos. La injusticia social fue el motor que desató la revolución, un proceso largo y penoso que había costado vidas y sufrimientos a cientos de mexicanos. Ahora era momento de que diera origen a una nueva realidad en la que un Estado y un régimen legal, aún por erigirse, garantizara la dignidad humana y el respeto a cada uno de los habitantes del territorio nacional. El 6 de enero de 1915, Venustiano Carranza promulgó la llamada Ley Agraria, basada en gran medida en las ideas de protección a los campesinos expuestas por Luis Cabrera en numerosos trabajos. Finalmente, el artículo 27 constitucional, fuertemente influenciado por la Ley Agraria de 1915, además de nacionalizar las aguas y tierras del país, declararía que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. La libertad humana en gran medida está condicionada por la educación, y un país que pretenda salvar del sometimiento a su gente debe comenzar por brindar una educación igualitaria y libre de prejuicios. Pensando en esto, Venustiano Carranza presentó un proyecto de reforma al artículo 3 que dictaba: la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares.
De esta forma, el laicismo quedaba establecido solamente en la educación pública. Laica. Fue una discusión muy grande, porque se sabía que la mayoría de las escuelas eran confesionales, puesto que la sostenía el clero. De esta manera el Estado vino a decir, la educación yo la imparto, con los lineamientos que yo considere, para tener ciudadanos que desarrollen todo en bien de la nación. Para hacer frente a esta situación, diputados radicales como Francisco J. Mújica, Heriberto Jara y Juan de Dios Bojorquez presentaron un dictamen en el que se profundizaban aún más en la laicidad del Estado, prohibiendo a toda asociación o establecimiento particular impartir educación religiosa dentro de la enseñanza elemental. Uno de los ámbitos más importantes para el desarrollo de un ser humano es el trabajo, pero también constituye el sitio donde, obligada por las circunstancias, la persona puede volverse más vulnerable e indefensa. Por esto, uno de los debates más memorables del Congreso Constituyente fue en torno al artículo 123, que trataba de derechos y relaciones laborales. Por ejemplo, el artículo 123 recupera casi de manera puntual los planteamientos que en su momento habían hecho los hermanos Flores Magón con el Partido Liberal Mexicano y toda esta vertiente anarcosindicalista que en su momento sentó las bases de la Revolución de 1910. Esa forma en que discutieron tanto principalmente, insisto, los artículos 327, 123 y 130, este último llevó mucho rato, porque era la relación que tendría el Estado mexicano con las organizaciones llamadas iglesias. Alfonso Cravioto, Francisco J. Mújica, Heriberto Jara y Esteban Vaca Calderón, este último líder en la huelga de la mina de Cananea, antecedente directo de la Revolución, participaron sin descanso para poder lograr la legislación más progresista hasta el momento en la materia, logrando establecer la jornada de 8 horas, la necesidad de seguridad e higiene en los establecimientos laborales, el derecho a huelga y las indemnizaciones. El texto del artículo 123 sería aprobado por unanimidad. Luego de 72 días de intensos debates, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nació el 5 de febrero de 1917. El momento de la promulgación fue cuando don Mencionado dio orden de publicarla, darla a conocer. Pero de aquí arrancó un desfile militar, encabezado por Francisco J. Mújica, que recorrió lo que ahora es la calle Juárez y Madero, pero se detuvo en el jardín porque en el kiosco don Luis F. Pérez dio lectura. Tardó 1 hora y cuarto en leer toda la Carta Magna. Continuó el desfile a Madero 70, donde fue la residencia del Poder Federal, para nuevamente, en lo que fijaban el bando en las paredes, él salió al balcón a leerla nuevamente por segunda ocasión. Y la tercera vez fue cuando regresó ya el desfile aquí al Teatro de la República, en que volvió a leer. Es decir, se llevó sobre 6 horas la lectura. La Carta Magna quedó dividida en 9 títulos con 136 artículos y 19 transitorios. El primer título y sus 38 artículos tratan lo referente a derechos humanos y garantías individuales, mientras que el resto del texto constitucional habla acerca de las estructuras del Estado mexicano, resultando un prodigio en la historia del constitucionalismo universal y siendo tomada como modelo para las posteriores constituciones de distintos países. Lo que yo quisiera destacar del resultado de la Constitución es que por primera vez se plasma en un documento constitucional lo que es el sentir del pueblo mexicano. Bueno, creo que es importante que en este centenario de la Constitución de 1917, las nuevas generaciones deben reflexionar, no en ese documento que tuvo el carácter casi de inmutable, que no podía ser tocado, sino de un instrumento regulador de la vida social que nos debe permitir construir permanentemente un proyecto nacional. Nuestra Carta Magna fue resultado del grito de un pueblo sediento de justicia y libertad, así como también del trabajo intelectual e ideológico de los muchos hombres que supieron modelar en un texto los anhelos de una nueva nación, renacida bajo los principios de soberanía y justicia social. La Constitución de 17 está viva. La Constitución de 17 nos sigue marcando ruta, nos sigue marcando un horizonte. Fue la gran reivindicación
y lo sigue siendo.